Hola, muchas gracias a las personas en esta llamada de Zoom y a las personas que nos siguen por YouTube. Hoy vamos a comenzar con la primera parte de la introducción al noble octuple sendero. En la meditación de hoy vamos a repasar los puntos de descanso en la realidad presente, que son la respiración, el cuerpo, los sonidos, y estoy añadiendo también el poder descansar la mente en el espacio. También voy a proponer observar qué ocurre cuando nos distraemos, hacia dónde se va la mente cuando no estamos en ese punto de descanso y qué podemos observar de nosotras mismas y de nuestro comportamiento mental. En esta práctica prestamos atención, pero también mantenemos una actitud bondadosa hacia nuestra experiencia humana. Una invitación a tomar varias respiraciones profundas como una transición del ruido al silencio. Y ahora una invitación a encontrar la postura que funcione para ti, que te permita mantenerte alerta y cómoda al mismo tiempo. Estructura en el cuerpo y ternura en el interior. Si funciona para ti, puedes cerrar los ojos. Y ahora una invitación a reposar la atención en la respiración.
sintiendo que el aire entra en el cuerpo, sintiendo que el aire sale del cuerpo. Siguiendo el hilo de la respiración desde la nariz, pasando por la garganta, llegando a los pulmones y de regreso. Añádele ternura y bondad a la respiración. No hay que ir a ningún lugar con prisa. No hay nada que hacer con prisa ahora mismo. Estar aquí ahora respirando es suficiente. Si notas que la mente se distrajo, simplemente regresa a la respiración. Disfruta la respiración. Lleva bondad y ternura en la respiración. Lleva bondad y ternura en la respiración.
respirándote con bondad. Ahora una invitación a explorar el ancla del cuerpo, explorando el ancla del cuerpo. Con una presencia bondadosa, lleva tu atención a lo largo de todo el cuerpo, permitiendo que cualquier energía de estrés se derrita, abandone tu cuerpo. Tal vez lo haga a través de la respiración. Llevando la atención al área de la cabeza, inhalando bondad en el área de la cabeza y exhalando estrés. Una invitación a poner la atención en el área del cuello con una mirada suave y bondadosa, inhalando bondad y dejando ir el estrés. Ahora una invitación a descansar la atención en el área del pecho, en los brazos, en las manos, en el área del abdomen, dejando ir el estrés.
llevando la atención a la parte baja del abdomen, dejando ir el estrés. Llevando la atención al área de las piernas y los pies, inhalando bondad, exhalando estrés. Puedes ir más profundo en los tejidos del cuerpo si deseas. Regresando al área de la cabeza, puedes prestar atención a la frente y al tejido detrás de la frente. Inhalando bondad y dejando ir el estrés. Prestando atención al cerebro, a la bola de los ojos, a la parte de atrás de los ojos, dejando ir el estrés. Prestando atención a los pómulos, a los dientes de arriba, a la quijada, a los dientes de abajo, descansando la lengua en la parte de abajo de la boca con la quijada relajada. Exhalando estrés. Puedes prestar atención a los hombros, a la parte de arriba de la espalda, a la columna vertebral, desde el cuello hasta la parte lumbar y sacral, a las sentaderas,
a la parte de atrás de las piernas, a los talones y la planta de los pies. Puedes prestar atención a los deditos de los pies, inhalando bondad en todo el cuerpo, dejando ir el estrés. Ahora una invitación a prestar atención a los sonidos de ambiente, explorando el punto de descanso de los sonidos. ¿Qué sonido percibes cerca? Tal vez sea el ir y venir de los automóviles, tal vez un abanico, tal vez hay coquíes o grillos, o el viento pasando entre las ramas de los árboles. Tal vez hay pájaros o voces de gente en la lejanía. Puedes anclar tu atención en los sonidos.
Y ahora explorando el punto de descanso del espacio. Una invitación a percibir el espacio entre un sonido y otro. Una invitación a percibir el espacio entre las cosas en tu habitación. ¿Acaso puedes ver que lo más que hay es espacio? Una invitación a permitir que tu mente salga por la ventana hacia afuera y llegue más lejos y vea que hay mucho espacio. Descansando la atención en el espacio entre los sonidos. Y poco a poco regresando desde allá, prestando atención a los sonidos más cercanos. Y ahora prestando atención al cuerpo. Y ahora a la respiración. Y ahora la pregunta de cuál de estas cuatro anclas o puntos de descanso
funcionó mejor para tu mente, para ti. Y la invitación es a descansar ahí donde fue más fácil. Puede ser más de un ancla. Y ahora una invitación a prestar atención al momento en que la mente se distrae. Tal vez te des cuenta cuando ya estás distraída y en el momento en que te das cuenta ya estás de vuelta, pero ¿puedes recordar hacia dónde se fue tu mente? ¿Acaso es algo relacionado con tu propio sentido del ser o con algún ser querido a quien quieres mucho? ¿Acaso cuando la mente se distrae hay preocupación, angustia, ansiedad o alguna planificación o anticipación o algún recuerdo? Tal vez alguna actitud de protección por parte de tu mente. Nuevamente, cuando la mente se distraiga, observa a dónde va.
Y ahora una invitación a enviarle bondad a tu propia mente, que tanto trabaja para protegerte, asegurar que sobrevivas y que estés bien. Y ahora vamos a practicar un poco de meta o bondad amorosa, reconociendo que lo que habita en nuestro corazón es bondad y que lo único que cubre esa bondad es un velo. Esta es solo una invitación. Si necesitas mantenerte practicando, descansar tu mente en un punto de la realidad presente, lo puedes hacer o puedes hacer la práctica de meta. Con suavidad, descorriendo el velo de la parte de enfrente del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección. Y ahora descorriendo el velo de la parte derecha del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección. Descorriendo el velo de la parte de atrás del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección. Descorriendo el velo del lado izquierdo del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección.
descorriendo el velo de la parte de abajo del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección. Descorriendo el velo de la parte de arriba del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección. Permitiendo que la bondad inconmensurable del corazón brille hacia todos los seres. Y en los últimos momentos de esta meditación, enviando agradecimiento por la oportunidad de practicar. Muchas gracias por su práctica. Bien. Cuenta un famoso relato que una persona buscaba un objeto de valor en la acera de noche, justo debajo de un farol. Se había agachado y casi gateaba para encontrarlo. Otra persona se le acercó y le preguntó, ¿qué busca? He perdido mis llaves, dijo la persona que buscaba el objeto. La segunda persona miró y no vio nada. ¿Y las perdió justo aquí? Le preguntó. No, pero pero las busco aquí porque es donde está la luz. Usualmente cuando sufrimos es porque hemos perdido algo: la salud, la juventud, a un ser amado, la confianza en nosotros o en otras personas, el rumbo en la vida, nuestra identidad laboral o profesional, la vida como la conocíamos por algún evento súbito, pues todo cambió, etcétera. Tal vez hayamos buscado respuestas donde algo nos ofrezca luz o donde estábamos acostumbradas a ver la luz. Oraciones, afirmaciones, ejercicio físico o leyes o preceptos de alguna filosofía.
con alguna creencia metafísica de cómo es la realidad. Tal vez lo intentamos mucho y si seguíamos sufriendo, a lo mejor escuchamos a que alguien nos dijo que no lo estábamos haciendo bien. Y está bien buscar algo que nos ayude si eso nos da consuelo y esperanza. Sin embargo, esta práctica nos invita a mirar la naturaleza de la vida y los procesos naturales como son, de manera bastante desnuda, que todos los seres vivos somos transitorios, que el tiempo de vida es limitado, que hay un arco de vida, que todo cambia con el tiempo, que el sufrimiento se forma en nosotras mismas cuando interpretamos esos procesos como que no deberían estar pasando o no deberían estarme pasando a mí, eh, o que es culpa nuestra porque no lo hicimos bien. Nos causamos sufrimiento pensando, algo hice que hay pérdida. Si bien es cierto que existen las causas y las consecuencias y que podemos sembrar causas que nos ayuden a no sufrir en formas de acciones, palabras y pensamientos, el hecho es que no podemos escapar de las pérdidas, del envejecimiento, de perder la juventud, de la enfermedad, que es perder la salud, y de la muerte, que es el fin de este ciclo de vida como lo conocemos. Al enfatizar esto, el budismo no está tratando de ser negativo, está tratando de ser realista. Está diciendo, claro que podemos ser optimistas, siempre y cuando ese optimismo esté basado en la realidad y tenga los pies en la tierra. Y dentro de esta práctica hay una gran noticia. En medio de un mundo caótico donde hay sufrimiento, envejecimiento, enfermedad, muerte, pérdida, incertidumbre, es posible navegar las circunstancias de una manera equilibrada, que no es lo mismo que indiferente. Es posible tener paz y una alegría apacible cuando practicamos cultivar nuestra mente y nuestro corazón para madurar y ser personas sabias y ecuánimes. Es un proceso de maduración emocional, psicológica, espiritual. Esto no solo nos beneficia a nosotras, sino también a muchos otros seres. Les ofrezco esta práctica para presentar el noble octuple sendero en la tradición Theravada del budismo. Vamos a utilizar algunos libros cuyas lecturas son opcionales y vamos a ofrecer prácticas sencillas para cada semana. El propósito es que podamos descubrir cómo funciona nuestra mente y por qué sufre, según ha sido programada por las narrativas familiares, educativas, religiosas, espirituales, sociales, políticas, y cómo podemos caminar un sendero que nos ayude a sufrir menos, a dejar de sufrir y a traer alivio al sufrimiento en el mundo. Nos da un nivel de autonomía, de soberanía sobre nuestra propia vida en medio de lo que parece pues que va por encima de nuestra voluntad, que es eh, la vida como es, ¿no? La vida en sus términos. En esta práctica encontramos, en esta práctica y al entender eso, al entender, hay cosas que no puedo controlar, pero entonces hay otras que sí, y qué gran noticia, puedo cultivar muchas cosas en mí, en mi vida interior. Y ahí encontramos un sentido de satisfacción, de plenitud, al practicar maneras sabias de actuar en el mundo, de responder al sufrimiento, maneras sabias de pensar, de intencionar, de hablar, de ver la vida y las circunstancias en las que estamos. O sea, hay mucho que podemos hacer para crear causas que generen efectos que influyan en nuestra calidad de vida física, mental y emocional. Esa es una gran noticia, que pese al sufrimiento que viene de afuera de nosotras mismas, hay mucho que podemos hacer para crear una vida interior satisfactoria. Por eso en el Noble Octuple Sendero hablamos de desarrollar una visión sabia, intenciones sabias, una narrativa sabia, acciones sabias, modos de vida sabios, esfuerzos sabios, una forma sabia de meditar y una manera sabia de equilibrar nuestra mente. Son 8 factores. Mucha gente llega a esta práctica en momentos de sufrimiento intenso, cuando lo demás que han intentado no funciona y no logran ver por qué siguen sufriendo.
A lo mejor su vida interior está deteriorada y no saben cómo salir del enredo. A veces están en duelo y quieren que acabe rápido y se frustran porque no lo pueden controlar. Es un proceso de vida, es un proceso natural el duelo. Para mí fue un gran consuelo cuando llegué a esta práctica que me explicaran que no había nada erróneo conmigo porque yo estaba sufriendo. No era un defecto personal. Estaba en duelo y no podía controlar ese proceso, pero podía aprender a acompañarme con mucha compasión y bondad, entendiendo los procesos de la naturaleza, entendiendo los procesos de la mente, comprendiendo cómo se forma el sufrimiento humano y cómo podemos sufrir menos o dejar de sufrir. Y entonces aprovecho para decir que acercarnos a la naturaleza, al bosque, a la playa, a algún proceso de conservación, puede ser un gran refuerzo para acompañar a esta práctica de meditación. Ese acompañamiento de la naturaleza reduce el sentido de separación y soledad. Nos ayuda a hacer amistad con la manera en que la naturaleza es. Vamos comprendiendo que la transitoriedad, la impermanencia de las cosas, las pérdidas, los duelos, no son procesos que nos ocurren a nosotras solamente. Y aprendemos a no tomarlo tan personal. Al mismo tiempo, aprendemos que hay cierto sentido de igualdad en todos los seres de la naturaleza al comprender que todos sufrimos, todas sufrimos. Todas vivimos momentos de transitoriedad y pérdida, que todos pasamos momentos difíciles de aferramiento en los cuales no sabemos qué hacer y nos sentimos perdidos, perdidas. Y eso, si lo miramos con sabiduría, nos puede ayudar a generar compasión por nosotras y por todos los seres. Y ahí hay mucha liberación. Esta semana la invitación es seguir practicando la meditación de buscar el punto de descanso en la realidad presente. Y cuando haya distracción, la invitación es a mirar con curiosidad a qué parte de nuestro sentido del ser nos distraemos. ¿Qué está tratando la mente de proteger? Y el propósito de esto es que comencemos a ver cómo está armado nuestro sistema de protección, de qué cosas huimos, a qué cosas nos aferramos, qué cosas no vemos con claridad, qué cosas nos son indiferentes, qué cosas componen nuestra forma de responder al mundo. Y podemos empezar a descubrirlas si notamos hacia dónde nos distraemos cuando estamos meditando. Es interesante. Observen si cuando se distraen están pensando en algo de su propio sentido del ser, algo que tienen que planificar para mañana, algo que dolió de ayer, eh, algo que les preocupa de un ser querido. O sea, usualmente esa conversación constante, esa narrativa constante está diciendo algo sobre yo, mí, lo mío. Y la invitación es a descubrirlo, no a regañarnos o a decir, ay, este es mi ego que mucho molesta, porque eso es un tipo de aversión que lo que hace es que nos hace sufrir más, sino mirarlo con curiosidad y decir, ah, mira, esta es la conversación que hay en mi cabeza sobre esto y aquello y lo otro. ¿Cuánto de eso estoy añadiendo yo misma? Y empezar por ahí a ver cómo está armado ese sistema y cómo podemos apoyarnos en este camino que estamos comenzando para aprender a sufrir menos o dejar de sufrir. Con mucha curiosidad, quizás hasta un poco de humor, y recuerde siempre llevar consigo la bondad y la compasión, porque esta es una experiencia humana y la mente no está tratando de hacer otra cosa que no sea protegernos de sufrir. Así que lo miramos con mucha compasión. Muchas gracias por su práctica.